Listo, lo que les digo, cualquier inconveniente, pregunta, me van preguntando. Entonces, la primera tarea que nosotros estamos haciendo es la métodos para probar la validez de los argumentos. Quiero saber si han tenido inconvenientes con la inscripción de los IPAs, con la confirmación, o todo está claro. Por favor, pregunten. El objetivo también es que se haga los IPAs dinámicos, que participen. Si no les gusta hablar, escribir, pero siempre que por favor participen. Entonces, ¿ha tenido algún inconveniente para la asistencia, para inscribirse a los IPAs por la plataforma? En mi ¿O caso, no, todo? señora doctora, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Ha tenido algún inconveniente? No, no, señora. Ya saben cómo se maneja la plataforma y todo. De los IPAs y de todo. Cuéntame, Brian. Buenas noches, profesora, ¿me escucha? Sí, señor, sí te escucho. Cuéntame, Brian. Lo que pasa es que en el periodo pasado enviaban el link de los CIPAs por correo de todas pues, las clases, de todas los CIPAs, las web. ¿Este periodo no van a ser igual o solo por la plataforma? Pues el objetivo ahorita desde el periodo pasado es que sea todo por la plataforma. Sin embargo, han habido inconvenientes y se están viendo también por eso el correo personal, el correo corporativo, y también se están viendo por los grupos de Teams para que no haya ningún mancho, para que asistan bastantes. Y lo que les digo es tratar de entrar a la plataforma y, por ejemplo, la asistencia es por eso. ¿Se han podido, la asistencia sí la pueden realizar? ¿Se han podido realizar la Sí, asistencia? sí, Ahí se señora. les envió. ¿Sí? Sí, sí, señora. Listo. El curso somos bastantes en el curso de pensamiento lógico y matemático. Se está enviando constantemente presentaciones, videos de apoyo. Hay también una monitora, hay webconferencias para pues que les quede claro el tema, los temas, y pues puedan llegar a feliz término con el curso. Lo que también pues les comento, uno está disponible, yo le di también mi número de teléfono. Otro de los propósitos es que no dejen todo para el final, sino que poco a poco ir realizando el curso. Y estamos completamente dispuestos a colaborarles con lo que necesiten. Profe, otra pregunta. Dime. Este se entrega como tipo colaborativo, ¿cierto? O sea, cada uno asume un rol y se entrega el producto final, el entregas, por decirlo así, es el que entrega el producto No, final. ¿O es cada quien individual. tiene que entregar? ¿Individual? Sí, es Ah, individual. ok. Cada uno escoge una letra y va a realizar los 4 ejercicios. Ah, ok, Estamos hablando gracias. pues de la tarea 1, que hay plazo Sí, sí, hasta el la tarea uno. 31 de, 1 de octubre creo, o 31 de septiembre. Listo, entonces, varias personas han participado en el foro, muy pocas realmente. Espero que con las explicaciones de las web, de todo, ya pues participen más. Y los avances, por favor, vayan diciendo, vayan preguntando, no importa que se equivoquen, es que haya interacción entre nosotros y ustedes para resolver todas las dudas, y no hay inconveniente. Nosotros no vamos a decir, ay, no, ¿cómo no va? No, estamos en un proceso de aprendizaje, vamos a recordar también temas que vimos de pronto en el bachillerato, pero en ningún momento nosotros nos vamos a disgustar o no les vamos a contestar. Todo lo que les digo de los CIPAs, la inscripción que se hace por la plataforma, ¿no? Y lo mismo la asistencia. Entonces, en el curso de pensamiento lógico matemático tenemos la tarea 0, razonamiento cuantitativo básico. La mayoría la presentaron y con buenos resultados. Vamos en la tarea 1, que son los métodos para probar la validez de argumentos. Tarea 2, aplicación de teoría de conjuntos. Tarea 3, aplicación de cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamiento. Y la cuarta, la evaluación final. Todo eso está en la agenda. Las fechas y todo, pues están en la agenda y ahí se van a ver las alertas. Entonces, cuando nosotros entramos en el entorno de aprendizaje,
Ahí vemos la unidad 1, fundamentos de lógica y los contenidos y referentes bibliográficos. En la universidad nos dan bastante referencias, podemos descargar libros, bastante información. Entonces yo creo que con la información que hay ahí, más lo que hay por internet, tenemos ya bastante tema para estudiar, para leer, para entender. Entonces, como les digo, esta unidad, esta tarea tiene unos puntos de 125, fecha límite el domingo 1 de octubre. Empezó el 31 de agosto y termina pues el 1 de octubre. Entonces, lo que nos dice la guía, cuando ustedes en el protocolo dice que hay que traer una portada, una introducción, unos objetivos y el desarrollo de los objetivos, desarrollo de los ejercicios. Ejercicio de proposiciones y tablas de verdad, aplicación de la lógica fundamental, demostración de un argumento usando reglas de inferencia, problemas de aplicación, conclusiones y bibliografía. Todo está en lo que les digo del entorno de aprendizaje para que lo descarguen y lo miren. Entonces, en el CIPA de hoy vamos a ver lo que son las proposiciones y tablas de verdad y la aplicación de la lógica fundamental. Entonces, lógica, en la vida cotidiana siempre vamos a tener cosas lógicas. Por ejemplo, si llueve, el piso se va a mojar. Es una frase lógica. Ahorita, por ejemplo, podemos decir, está jugando Colombia. También son frases que pueden ser verdaderas o falsas. Entonces, ¿qué estudia la lógica? Los métodos y principios que se usan para distinguir el razonamiento bueno y el malo. Entonces, tenemos frases correctas y tenemos frases incorrectas. Y la lógica proposicional es la parte de la lógica matemática constituida por proposiciones y conectores. Entonces, ya que lo del tema de hoy. Entonces, ¿qué es una proposición? Es una oración que puede ser verdadera o falsa, pero no ambas a la vez. Entonces, ¿qué tiene una proposición? Es como una oración. Consta de sujeto, verbo y complemento. Entonces, ¿para dónde vas? ¿Será una proposición? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? ¿Tiene un sujeto, un verbo y un complemento? No, ¿cierto? Porque es una interrogación. 3 es un número par. Es una proposición, pero después es una proposición falsa, porque todos sabemos que 3 es un número impar. El sol brilla. Sol brilla, sí, es una proposición. Tunja es la capital de Boyacá. Sí, es una proposición verdadera. Hoy es jueves, también es verdadera. Entonces puede ser verdadera o falsa. Todas las proposiciones se simbolizan con letras minúsculas. Puede ser P, generalmente se utiliza P, Q, R y S. Pero también ustedes pueden ver proposiciones con diferentes letras, no hay problema. Es para simplificar, para unir, para resumir. Las proposiciones pueden ser simples o compuestas. Simples, aquellas que no contienen conjunciones o términos de enlace. Por ejemplo, Lorena estudia psicología en la UNAD. María tiene 22 años. Hoy juega Colombia. Vemos que ninguna tiene conectores, que por ejemplo que sea Lorena estudia psicología y matemáticas. O María tiene 22 años o 21. Así, entonces no tiene los conectores que más adelante los vamos a ver. Y ya las compuestas ya son las formadas por proposiciones atómicas. Entonces ya, por ejemplo, Sara está en la universidad y estudia lógica. Entonces tenemos un conector que es el I. ¿Está nublado o hace sol? Entonces es una o la otra. Si realizo las tareas, entonces me va a ir bien. Entonces tenemos acá el conector que es entonces. Si voy muy rápido, por favor me dicen. Esto es como lo fundamental, las partes iniciales. Para entonces lo que les digo, cualquier cosa, por favor me van diciendo. Y los conectores son nexos lógicos. Entonces tenemos el símbolo de negación, que es este símbolo, o también un guioncito, o también como un sí, solo sí, un churumbelito acostado. Entonces significa que no o no es cierto que. ¿Cómo negamos? Entonces, por ejemplo, negamos que es de día. Entonces, no es de día, es la negación.
Conjunción. Tenemos el símbolo de conjunción es así. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a unir dos proposiciones, por ejemplo, P y Q. Entonces, podemos decir, está lloviendo y el piso está mojado. Entonces, ahí ya tenemos el significado. Una disyunción inclusiva o disyunción, que es la O, que en teoría del conjunto ya vemos que es la O. Entonces, podemos decir un ejemplo, María está escribiendo o leyendo. Entonces, podríamos decir que P o Q o ambas. Condicional, la flechita que significa entonces. Entonces, por ejemplo, si te portas bien, te compro un helado. Entonces, estamos uniendo dos proposiciones y ambas las vamos a denotar con alguna letra. Y el símbolo es la flechita de entonces. Bicondicional, que es la flechita para ambos lados, que depende tanto de lo que antecede como lo que continúa, lo precedente. Entonces, por ejemplo, si sacas 125 puntos en lógica, te regalo un teléfono nuevo, pero sí, solo sí. Entonces, tiene que cumplir las dos para poder que sea bicondicional. Y la disyunción es exclusiva, que se utiliza muy poco, porque puede ser P, Q, pero no ambas. Entonces, esa es la que menos se utiliza. Las primeras, lo que es negación, conjunción, disyunción, condicional y bicondicional son las que más se utilizan. ¿Cuáles son las fórmulas lógicas? Entonces, las fórmulas lógicas son las expresiones en las que figuran letras proposicionales o nexos lógicos. Por ejemplo, entonces, P, está lloviendo. Q, hace calor. ¿Cuál es la proposición que tenemos? ¿Está lloviendo o hace calor? Entonces, P lo llamamos está lloviendo y lo que está después de la preposición, que es el del conector, que es O, hace calor. Entonces, lo llamamos Q. Entonces, ¿cómo simbolizamos esto? P, el símbolo del O y la Q. Otro ejemplo. José estudió zootecnia. Diana estudia psicología. Entonces, cada proposición lo vamos a denotar con una letra. ¿Cómo lo unimos? ¿Cómo lo unimos? José estudia zootecnia y Diana estudia psicología. Entonces, el simbolito de conjunción. Entonces, lo que es P antecede y lo que es Q consecuente. Eso más adelante también con la parte de las premisas y conclusiones nos vamos a dar cuenta. Tablas de verdad. Ustedes ven que en la tarea les dicen que elabore la tabla de verdad. En la tabla de verdad solamente es expresar las propiedades que se atribuyen a las proposiciones y a las fórmulas lógicas. Como les decía, las proposiciones pueden ser falsas o verdaderas. Por ejemplo, si decimos hoy es lunes, es falso porque sabemos que hoy es jueves. Y pueden ser verdaderas. Por ejemplo, son las 7:18 de la noche. Es verdadero, ya vemos todo el reloj. Cuando lo que les decía, estos son los símbolos más utilizados para la negación. Entonces tenemos una proposición P, o es verdadera o es falsa. No pueden ser las dos porque es o no es. Entonces, lo que les decía, hoy es viernes, pues dime, ¿alguien va a participar? Sabemos que hoy no es viernes. El perro ladra, pero de pronto en estos momentos no está ladrando. Entonces lo que hacemos es negar, es decir, no. Ese es el significado del símbolo. Entonces, por ejemplo, es una proposición. Colombia le ganó a Venezuela en el partido eliminatorio del Mundial de Fútbol. Sabemos que interrogantes no van a ser proposiciones. Sabemos cuando tienen una oración compuesta tampoco son proposiciones. El sol brilla, sabemos que sí. Qué agradable tarde, tampoco porque tienen signos de exclamación y no cumple con los elementos de la proposición, que son como una oración de un sujeto, de un núcleo, un predicado más o menos. Lucía viaja a Perú. Esa sí es una proposición. Y así nos vamos a dar cuenta de que cuál es o no es. De las tablas de verdad, lo que más lo utilizamos es lo que es conjunción, disyunción, la condicional y la bicondicional. Cuando tenemos una conjunción que significa una unión, que es una I, el símbolo es el sombrerito para abajo.
Y cuando tenemos, esta es la tabla de verdad, es la representación gráfica. Entonces, por ejemplo, tenemos un automóvil enciende si tiene batería y tiene gasolina. Entonces lo dividimos en las dos proposiciones. Un automóvil enciende si tiene batería y tiene gasolina. Entonces un automóvil tiene gasolina. Para que sea verdadera ambas, debe cumplir con las dos. Porque si tenemos el automóvil enciende si tiene batería y tiene gasolina, verdadero, porque ambas son verdaderas, entonces sería la unión, la I sería verdadero. ¿Qué pasa si tenemos un automóvil que tiene batería pero no tiene gasolina? Pues no va a arrancar. Entonces simplemente es falso. Si tenemos que tiene batería pero no tiene, que automóvil no tiene batería pero sí tiene gasolina, sin batería un carro no va a arrancar. Entonces va a ser falso. Y la última sería, un automóvil no tiene batería y pues tampoco va a encender sin gasolina. Entonces sería falso. Entonces, en la conjunción, la única que nos va a dar verdadera es cuando ambas son verdaderas. De lo contrario, van a ser falsas. Que después lo vamos a resumir todo en una tabla de verdad. La disyunción lo que les digo es una cosa o la otra. Entonces, un ejemplo, Juan estudia o escucha música. Si ambas son verdaderas, pues es verdadero. Si hace una cosa o la otra, también es verdadero, porque podemos tener que Juan estudia o escucha música. Lo mismo, si Juan, digamos, no está estudiando, pero está escuchando música, cualquiera de las dos las está haciendo, entonces es verdadero. Y si Juan no está estudiando y no está escuchando música, pues es falso. Entonces, la disyunción que es o solamente va a ser falso cuando lo que antecede y lo precedente es falso. De lo contrario, es verdadero. ¿Van ahí bien, claro? Cualquier, por favor, me preguntan si no entienden y con mucho gusto ahí les vamos aclarando todas las dudas. Esa es la disyunción. Entonces, o la una o la otra. Entonces, solamente es falso cuando ambas son falsas. La condicional, que es la flechita, que es el entonces. Entonces, un ejemplo. Si Ana pasa la evaluación, entonces saldrá con sus amigos. Entonces, lo dividimos, proposición P, proposición Q. Lo que les digo, no importa la letra que se utilice. Lo importante es que estamos denotando, estamos resumiendo. Entonces, ¿qué pasa? Ana pasa la evaluación, entonces saldrá con sus amigos. Si ambas son verdaderas, pues va a ser verdadera. Si Ana pasa la evaluación, entonces no va a salir con los amigos. Entonces, si no sale con los amigos, pues no está cumpliendo como la promesa que tiene, si pasa, sale. Entonces, falso. Si Ana pasa la evaluación, no pasa la evaluación y va a salir con los amigos, pues cumplió lo que dijo, va a salir con los amigos. No le importó que no pasara la evaluación. Entonces, es verdadero. Y si Ana pues no pasa la evaluación, entonces no saldrá con los amigos. Pues lo cumple porque no va a salir. Entonces, es verdadero. Entonces, en la condicional, solamente es falso cuando lo que antes es verdadero. De resto van a ser verdaderos. Y la bicondicional, que es el sí, solo sí. Entonces, un ejemplo. ¿Puede tomar el bus? Sí, y solo si compra un pasaje. De la única manera que puede irse en bus es si va a comprar el pasaje. Entonces, puede tomar el bus y compra el pasaje. Entonces, aquí está cumplido. Las dos son verdaderas, son verdaderas. Si puede tomar el bus, pero no compra el pasaje, entonces si no compra un pasaje, no puede irse en el bus. Entonces va a ser falso. ¿Cómo va a tomar un bus si no va a tomar el bus, pero sí compra el pasaje? Pues va a ser falso, porque ¿cómo va a ir si Micho ni siquiera está en el bus? Entonces va a ser falso. Y si no va a tomar el bus y pues tampoco va a viajar, pues va a ser verdadero, porque si lo cumplen las dos. Entonces, en el bicondicional va a ser verdadero cuando ambas, lo que antecede y lo precedente, son verdaderos, o cuando lo que antecede y precede son falsos. Entonces, de esta manera es bicondicional. Entonces, siempre como ponerle lógica
a las frases de las proposiciones que nos están dando para hacerlas. Acá hagamos unos ejemplos, pero sí me gustaría que participaran. Si les da pena, por favor, en el chat, pero sí que me digan que participen, porque ¿qué? Porque están muy callados, tras de que no nos vemos. Entonces tenemos un ejemplo, no hace frío. Si la llamamos P, ¿cómo quedaría el lenguaje proposicional? Entonces, estamos negando, digamos que se llama P. Digamos que todas las proposiciones se llaman P. Ah, no, si P hace frío y Q está lloviendo. Entonces, si no hace frío, ¿cómo lo podemos decir? Entonces, insertamos el símbolo de la negación, que es insertar en símbolos, que puede ser insertar, y hace frío es P. Entonces, simplemente así sería ¿cómo se nota? No está haciendo frío, entonces no P. Acá hace frío y está lloviendo. Entonces, este es nuestro conector. Y. Entonces, tenemos que hace frío. Entonces, simplemente hace frío, es la P. Y está lloviendo. Entonces, hacemos el símbolo, escribimos el símbolo de I, que es que está lloviendo. Entonces, P y Q. Está lloviendo, sí y solo sí hace frío. Entonces, ¿cómo sería? Está lloviendo, sería Q, sí, solo sí hace frío. Entonces hacemos, está lloviendo Q, sí, solo sí. En los símbolos están todos si no los encuentran, colocan acá en su conjunto operadores matemáticos, si no los encuentran tan fácil. Sí, solo sí hace frío, entonces Q y el símbolo de sí, solo sí Q. Y ahí tendríamos esta parte. Si lo hacemos al revés, si tenemos aquí el escrito en los símbolos, ¿cómo podíamos decir acá? Entonces, P es hace frío. El símbolo de entonces, que es la condicionalidad, entonces, si acá tenemos la negación, no está lloviendo. Entonces acá P hace frío. Entonces, que es la flechita, y esta es la negación, entonces no está lloviendo. Es desglosar los símbolos en la parte para escribirlos. Acá sería, tenemos negación, tenemos y tenemos otra vez negación. Como ambos son negación, entonces estamos diciendo, no hace frío, no, y no está lloviendo. Acá sería, no hace frío y no está lloviendo. Acá esta que tenemos acá. Entonces acá tenemos y no tenemos negación y tenemos entonces. Entonces acá colocamos, si hace frío, que es la P, y no está lloviendo, entonces hace frío. Es desglosar los símbolos, leerlos. P hace frío y no está lloviendo porque está la negación de Q. Entonces hace frío porque entonces P. ¿Hasta ahí claro? Ya para empezar con un ejemplo de la guía. ¿Y muchachos, bien? ¿Van bien? Sí, señora, todo claro. Ah, listo. Entonces, ¿cómo vamos a construir las tablas de verdad? Contamos el número de proposiciones que tenemos y lo elevamos a la 2 elevado al número de proposiciones. Si tenemos una proposición, por ejemplo, 2 más 2 es 4. Entonces, tutora, dime. qué pena molestarte. ¿Será que te podrías devolver a la diapositiva anterior para poder? Acá está lloviendo
y si solo si hace frío acá es P. Gracias, doctora. Esa era. Listo. Entonces, ¿cómo construimos las tablas de verdad? Contamos primero el número de proposiciones que tenemos y el 2 lo elevamos a la n. Entonces, si tenemos una proposición, por ejemplo, la luna es redonda, la luna está llena. Entonces, 2 a la 1. ¿Y qué podemos hacer? ¿Es o no es? ¿Es redonda o no es redonda? ¿Verdadero o falso? No hay más de otra. Cuando tenemos dos proposiciones, entonces 2 elevado a la 2, entonces 2 por 2 va a ser 4. Entonces lo que hacemos son 4 filas, colocamos las preposiciones en la primera fila. Entonces P y Q. Y 2 por 2 elevado a la 2 da 4. Entonces colocamos 2 verdaderas, 2 falsas. Y colocamos una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Y después ya empezamos a hacer la operación que nos diga. Pero así construimos las tablas de verdad. Si tenemos 3 proposiciones, por ejemplo, hoy es jueves, es de noche y está haciendo frío. Entonces, 3 sería entonces 2 a la 3. 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces tendremos que hacer 8 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y colocamos acá en las letras de las proposiciones, P, Q y R. Lo que les digo es lo que más se utiliza. Colocamos la mitad verdadera y la mitad falsa. Entonces, 4 verdaderas, 4 falsas. En Q, en la otra, en la que sigue, colocamos 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y en la otra proposición, en la última, colocamos una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Y después ya acá la ampliamos la tabla dependiendo pues los que nos pidan. Entonces siempre 2 elevado a la n para construir la tabla de verdad. Y ya empezamos a colocar las filas y las columnas. Entonces acá tenemos otro ejemplo. Por acá. Es un resumen de las tablas de verdad. Entonces ustedes se dan cuenta, ese también es material. Se les envió al foro, se les compartió al foro, la monitora también les envió otra información. De la webconferencia, creo que también ya se les enviaron el video, o ahorita se los comparto en el chat. Entonces, si tenemos acá, lo que les digo, si es conjunción, solamente es verdadera si ambas son verdaderas. Si tenemos disyunción, que es o, solamente tenemos falsa cuando ambas son falsas. Si es condicional, solamente es falsa cuando lo que antecede es verdadero. Y la bicondicional, si ambos son verdaderos, o si ambos son falsos, es verdadero. Es como un resumen para ya cuando hagan los ejercicios. Sinónimos de y, pero sin embargo, además, aunque de la misma manera, también del mismo modo, incluso así como, tal como, no obstante, a pesar, o excepto, salvo, solo que, a menos que, sí, o entonces, sí, dado que, cuando, así, ya que, van a haber sinónimos de las palabras más importantes. Y solamente si es equivalente, siempre y cuando solo es idéntico, es condición. Entonces, esa información, creo que se las envió la directora o yo se las envié, también para que lo tengan en cuenta. Las tablas de verdad pueden ser todos los resultados verdaderos, todos los resultados falsos o resultados verdaderos y falsos. Cuando todo el resultado son verdaderos, se dice que es una tautología. Cuando la proposición es llamada contradicción o absurdo, se ofrece un resultado falso para todos los posibles valores de verdad de sus componentes simples. Entonces, puede ser tautología, todo verdadero, contradicción, todo falso, y cuando es verdadera o falsa, se llaman contingencia. Ya cuando los resultados nos da verdadero y falso, entonces es una contingencia. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Otra herramienta que nos da la universidad, que es muy fácil de usar, ya para que nos construyan las tablas de verdad, es el simulador de tablas de verdad, que solamente es entrar a Google y colocamos simulador tablas de la UNAD y acá colocamos lo que necesitemos. Por ejemplo, si tenemos P y Q, generemos una tabla de verdad, ahí no la genera. Entonces, como decíamos, P y Q
son dos proposiciones, dos verdaderas, dos falsas. Y Q, una verdadera, falsa, verdadera y falsa. Y como estamos con I, la única verdadera va a ser cuando ambas sean verdaderas, porque es si cumplen las dos condiciones, así como el ejemplo. Si estudia o bueno, lee y estudia. Entonces solamente va a ser verdadera cuando ambas sean verdaderas. Y así hacemos con los ejercicios. Entonces generamos la tabla, simplemente lo copiamos y ya generamos la tabla de verdad. Es que es la herramienta fácil. Acá, ahora empezamos con la guía. Entonces, sabemos todos que tenemos que hacer la guía que está ahí en la plataforma, en el aprendizaje. Entonces, bueno, ahí tiene que hacer la portada, la introducción, los objetivos, que creo que ustedes ya saben hacerlos. Todo pues con las normas APA. Y vemos que ustedes escogen en el foro una letra. Una letra para hacer todos los ejercicios. Entonces acá hagamos entre todos el ejercicio de la letra A. Entonces nos da ya las proposiciones. P, el trabajo inteligente requiere una planeación efectiva. Q, el trabajo necesita un equipo que utilice estrategias innovadoras. Y R, el trabajo inteligente utiliza herramientas tecnológicas avanzadas. Nos da la letra P, la Q y la R. Entonces lo que nos piden es, y nos dan de una vez ya los símbolos. Entonces P, el trabajo inteligente requiere planeación efectiva. Entonces, el trabajo necesita un equipo que utilice estrategias innovadoras y el trabajo inteligente utiliza herramientas tecnológicas avanzadas. Entonces nos dicen, escribir la proposición compuesta del lenguaje simbólico en un lenguaje natural. Entonces, el lenguaje natural es decir, exactamente escribir lo mismo que les dije. Entonces, acá tenemos proposiciones. El entonces, y tenemos también acá el I de la conjunción. Esto es escribirlo en lenguaje en forma natural. Entonces, la letra que escojamos es escribirlo lo que dice la fórmula, lo que dice los símbolos. Ya tendríamos la primera parte. Después nos dice generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico. Este es el lenguaje simbólico, los símbolos. Y determinar si el resultado es tautología, que todo es verdadero, contingencia, que todo que es verdadero y falso, o contradicción, que todo es falso. Entonces, hagamos la tabla más fácil hacerla en Excel para que nos quede como más uniforme, más bonito. Entonces, esta es nuestra fórmula, nuestro símbolo, nuestro lenguaje simbólico. Entonces, si lo pasamos a Excel, como les dije, tenemos tres proposiciones, P, Q y R. Aquí hagamos como tenemos tres proposiciones, entonces 2 a la 3. ¿Cuánto nos da 2 a la 3? Entonces 2 por 2 por 2 va a ser igual a 8. 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces hacemos 8 filas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y colocamos en las dos primeras. En la primera colocamos mitad y mitad. Entonces, mitad verdadero, mitad falso. Y 4 falsas. En la otra proposición, colocamos 2 verdaderas, 2 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Y en la tercera proposición colocamos verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Ya para empezar a hacer ya la tabla, así los resultados de la tabla, primero hacemos lo que está en paréntesis, luego las negaciones y por último los condicionales, como por el orden que vimos. Entonces acá tenemos una operación en paréntesis, entonces Q y R. Entonces tenemos Q y R.
Y tenemos también ya la operación que es toda, la final. Ya para saber si es tautología, si es contingencia o si es contradicción. Entonces señalemos con algún color para tener en cuenta para hacer nuestra tabla. Entonces, sabemos que solamente, según la tabla de verdad, solamente nos va a dar verdadero cuando ambos son verdaderos. Si hacemos algún ejemplo, también nos va a salir. Debemos cumplir las dos cosas para que nos salga verdadero. Y, acuerden que es y. Entonces, según la tabla de verdad, acá también lo vemos el resumen para que nos salga el resultado. Entonces, como estamos haciendo esta, pero pues con diferente proposición. Entonces, acá sería, ambas son verdaderas, verdadera, verdadero y falso, falso, falso y verdadero, falso, falso y falso, falso, ambas verdaderas, verdaderas, verdadero y falso, falso, falso y verdadero, falso y falso y falso, falso. Porque solamente cuando es verdadero nos va a dar verdadero. El resto es falso. Ya tenemos esta parte. Ahora vamos a hacer toda la parte que es lo que nos falta. Entonces quitémosle el resaltado. La de P, señalémosla otra vez para no equivocarnos, con esta. Entonces ahí vamos a hacer un entonces. Entonces el entonces solamente va a ser falso cuando es verdadero el antecedente. Acá es verdadero con verdadero, entonces nos da verdadero. Acá es verdadero con falso, nos da falso. Verdadero con falso, falso. Verdadero con falso, falso. Falso con verdadero. Entonces, cuando esta es falsa, entonces es verdadero. Según la tabla, ¿verdad? Como el resumen. Falso con falso, falso. Verdadero. Y falso con falso, verdadero. Que es lo que estamos mirando, es esta columna verde. Que es igual aplicarla acá. Sino que acá tenemos pues más datos. Entonces ya con esa tendríamos nuestra tabla de verdad. Entonces simplemente la copiamos y la pegamos en el Word. Ahí. Si tienen dudas, por favor me dicen, o si alguna duda específica. Entonces acá la tabla de verdad. Acá la pegamos. Pegado como imagen para que no se nos dañe. Y tenemos resultados de verdadero y falso. Como tenemos resultados de verdadero y falso, entonces nos va a dar una contingencia. Ya ahí terminaríamos la primera parte. Ahora nos dice generar la tabla de verdad a través del simulador lógica de LUNAT. Entonces lo que hacemos es ir al simulador y copiamos. P, entonces abrimos paréntesis, Q y R. Cerramos paréntesis, generamos la tabla. Entonces si nos damos cuenta, nos debe dar igual el resultado. Entonces la copiamos. La copiamos ya con la herramienta que escojamos. Y ya nos da la otra parte, ya la tendríamos. Entonces, verdadero, 3 falsos y los otros verdaderos. Ay, acá dio falso, verdadero. Aquí que pasó falso, falso, verdadero. Y R verdadero. Y P unión QR, verdadero. Verdadero, falso,
y verdadero. Bueno, acá miremos a ver qué fue lo que pasó. Que nos dio un poquito diferente. Copiemos esta acá. A ver, en el Excel. A ver qué fue lo que pasó. Entonces tenemos 4 verdaderos, 4 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. Verdadero, 3 falsos. Ah, no, verdadero, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Verdadero y falso. Profe, si no estoy mal, creo que es la tercera subiendo que era falso y falso. Entonces En la la, verdad es, acá, sí, señora. acá. Y ya nos queda, sí, gracias por estar pendiente. Y ya nos quedaría igual la tabla manual que hicimos con la tabla del simulador de la universidad. Ahí tendríamos ya tendríamos acá el resultado de esa parte. Acá sería, acá nos quedó. Copiémosla. Y es contingencia porque nos dan diferentes resultados, verdaderos y falsos. Listo. Entonces, hasta acá ya, bueno, ya tenemos la mayoría. Ya tendríamos primera parte, y la segunda parte sería el link del video explicando el ejercicio. Entonces, ustedes saben que son máximo 5 minutos, hacer una presentación en inglés, pues muy sencilla, diciendo el nombre, de dónde son, lo que estudian, y cómo hicieron ya, pues en español, cómo hicieron cómo hicieron cómo hicieron el ejercicio, que es lo mismo que les dije ahorita. Entonces, ahí esa parte. Entonces, ¿ya tienen clara la primera parte de la tarea? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Ahora la segunda parte, que es como al revés. Nos dan la lógica, lo escrito, y ahora toca pasarlo a las fórmulas. Entonces, cogí el ejercicio C como pues, para hacer otro diferente. ¿Y qué dice? Si una persona estudia o practica regularmente, entonces logrará un buen desempeño académico. Sí y solo sí, si una persona estudia, entonces logrará un buen desempeño académico, y si una persona practica regularmente, entonces logrará un buen desempeño académico. Entonces lo que hacemos es, lo vamos a separar definir cuáles son las proposiciones simples que intervienen en el argumento. Entonces podríamos tomar la misma letra, P, Q, R, las letras que queramos, y vamos completando. Entonces la primera que dice, si una persona estudia. Entonces, una persona estudia. Sería, practica regularmente. Ahí le podemos colocar como el sujeto. Practica regularmente. Para que no quede como tan. Entonces, una persona estudia, una persona practica regularmente. Eres sería. Ya tenemos persona estudia. Lo bajamos para que no toque ir subiendo. Entonces, una persona estudia, una persona practica regularmente, y acá sería R, que logrará un buen desempeño académico. Entonces ya tenemos escritas las 3 preposiciones. Ahora lo vamos a pasar con los conectores y con la fórmula. Entonces, dice, si una persona estudia, entonces empezamos la P, que es la P, o practica regularmente sería, entonces insertamos, si no, lo que les digo, si no lo encuentran fácil, le colocan conectores. Flechas adicionales, sino como conectores, operadores matemáticos adicionales. Entonces, una persona estudia o, que sería el conector, practica regularmente, entonces Q,
entonces logrará un buen desempeño académico. Entonces acá le colocamos paréntesis para que no nos equivoquemos porque estamos haciendo pedacito por pedacito. Entonces acá sería, entonces logrará un buen desempeño académico. Este es el otro conector. Y le colocamos el símbolo de entonces. Entonces logrará un buen desempeño académico. Y después dice sí y solo sí, que sería otro conector. Entonces acá también le colocamos otro paréntesis para que no se nos vaya a volver un enredo todos. Entonces acá el otro conector sí, solo sí. Insertamos el símbolo. Sí, solo sí. Si una persona estudia, que es la P, entonces logrará un buen desempeño académico. Entonces, P, entonces logrará Q. Entonces lo que les digo, flechas con flechas, mejor ir, vamos separando con los paréntesis. Entonces logrará un buen desempeño académico, logrará un desempeño académico es la R. Y, que sería el otro conector, se me fue para acá. Acá también colocamos otro paréntesis. Si una persona practica regularmente, es decir, la Q, entonces logrará buen desempeño académico. Entonces acá paréntesis, poquito a poquito vamos haciendo los paréntesis para que no se nos equivoque y nos quede bien hecho la tabla. Entonces sería nuestro lenguaje de símbolos sería así. Acá lo que dice, una persona estudia o practica regularmente, entonces logrará un buen desempeño académico. Punto está. Si solo si una persona estudia, entonces logrará un buen desempeño académico. Y si una persona practica regularmente, que es Q, entonces logrará un buen desempeño académico. Y así ahí tendríamos nuestra parte de, ahí tendríamos nuestra parte de las proposiciones simples que intervienen. Las proposiciones simples que intervienen en el argumento serían P, Q, R. Los conectores sería el I, este es el O, ¿no? O, el entonces, el sí, solo sí, el hecho es el I y el O. Esos serían nuestros conectores. El O, entonces, sí, solo sí, el I. Y construir el lenguaje simbólico correspondiente al argumento. Entonces, es este. Nuestro lenguaje simbólico que lo hicimos arriba. Y ahora determinar si el argumento es tautología, contradicción o contingencia a través del simulador de las tablas de la manual. No pidieron hacerla manual. Entonces, mi manual empezaríamos primero por los paréntesis, luego las conjunciones, después el condicional y el entonces, y por último el sí solo sí. Entonces, copiemos la fórmula y la hacemos, y la vamos haciendo en el simulador. Entonces, acá ya atrás, limpiamos. Entonces, acá abrimos paréntesis, paréntesis, tenemos P, O, Q, cerramos, lo que les digo, cualquier letra se puede utilizar. Entonces, R, cerramos el primer paréntesis. Sí, solo sí. Abrimos otra vez paréntesis. P, entonces, R, cerramos paréntesis. Y abrimos paréntesis.
Q, R, Q, entonces R. Entonces, copiamos la fórmula en la I y ya nos da la tabla de verdad. Nos da que todo es verdadero. Entonces, cuando tenemos todo verdadero, ¿qué indica? ¿Cómo se llama? Y si lo hiciéramos manual, paso por paso, también nos daría lo mismo. Entonces, acuérdense que si sea todo verdadero, es una tautología. Tautología, sí. Ahí terminarían los dos primeros ejercicios. ¿Alguna pregunta? ¿Les queda claro alguna pregunta de estas dos primeras partes para no llenarnos de información con las leyes de inferencia, sino ya que vayan participando en el foro, vamos retroalimentando y ya la próxima semana hacemos el otro de los otros dos y ya quedaría lista la tarea 1. Profe, una ¿Alguna? pregunta. Dime. Bueno, en el ejercicio 2, en los conectores, yo escribí sí, entonces, y enfrente entre paréntesis, pues los símbolos. ¿Así está bien Sí, señor. Ujú. o no hay problema? No, ahí está bien. Los conectores es lo que Y sabemos, el o, el i, el entonces, el sí, solo sí. listo, gracias. Del resto no hay dudas. Ya les queda clarito, si les gusta la materia, si expectativas, o le tienen como cosa a la matemática, a la lógica, es de Pues, leer profe, bien, de interpretar. Dime. hoy sí, ayer sí estaba confundido en la web, porque es que estaban dictando muy rápido. En cambio, cuando explican así, pues paso por paso, ya es más fácil. Sí, señor. Sí, es que las web es general y en total del curso son 19.000 estudiantes a nivel nacional. Por eso está dividido en aulas. Sin embargo, son cursos muy numerosos. En cambio, acá en mi grupo somos solamente 140. Pues ya es más fácil, pero fíjense que solamente poquitos asisten. Pero son fundamentales porque las dudas quedan claras. Sí, señor. Y cualquier duda, ahí les voy a anotar mi número. ¿Pudieron hacerlo de la asistencia en el CIPAS, en la plataforma? Si no, sí, Yo la no. idea es que quede todo en la plataforma. Dime. Ah, mira, te voy a enviar, aquí hay un instructivo donde dice cómo se hacen las inscripciones a los CIPAS. Entonces ingresa al campus, se entra a los círculos de interacción y participación académica y social. Ahí es como para la inscripción. Después, al inscribirse, cambia el estado de convocado a confirmado. Y en el campus virtual puede visualizarse programación al CIPAS, que queda confirmado. Después dice ya como confirmar asistencia y se cambiará asistente. Te lo voy a enviarlo por el chat para que lo miren los que no lo tienen, porque si la universidad está como solicitando que se hagan a través de la plataforma las inscripciones y las asistencias. ¿Alguna duda más? Los invito a participar en el foro. Los invito a no dejarse colgar con las tareas para sacar muy buenas notas y aprender mucho en este curso. Ustedes son casi todos de Boyacá, ¿cierto? Según miraba el listado, Sí, señora. No, pues somos yo sí. paisanos. ¿Y cuando van a Tunja, al centro, tienen alguna práctica o algo para encontrarnos? Pues yo pertenezco al SEAD de Duitama, profe. Al ser de Vitama. Sí, señora. Y yo al Pero, de Sogamoso. están de Boyacá, pero en diferentes lados. Sí.
No, ahí, pues ahí yo estoy entre Tunja y Duitama, y si necesitan alguna información, una colaboración, me dicen. Y cuando, si están, porque hay también de Guavita, si van a venir, regálenme una llamadita, nos encontramos, si no entienden algo, miramos a ver dónde nos reunimos, si no entienden virtual, presencial, mucho lo que les digo, el objetivo es que aprendan y sacar, mucho llegar a feliz término con la clase de lógica. Y les agradezco también la asistencia porque pues yo entiendo que por ejemplo, la mayoría, ay, no, hay poquitos hombres, que hay partido de Colombia. Entonces, gracias por asistir. Puente Nacional es lejito, ¿cierto? Es como más allá de Barbosa. Siempre es lejitos, pero no lo. Sí, señora, por ahí yendo para Chiquinquirá. Bueno, pero todos estamos relativamente cercas. Entonces, un gusto interactuar con usted. Estamos para colaborarles, servirles y que amen la carrera, la universidad, y yo en unos años ya me inviten al grado. Entonces, muchas gracias por la asistencia. Yo les estaré informando. A esta hora les queda bien, ¿cierto? Para el próximo CIPAS. Sí, señora tutora. Sí, señora. Bueno, entonces que tengan una feliz noche y cualquier inconveniente, cualquier cosa, por favor, me dicen. Y participen en el foro y ahí vamos retroalimentando. Tutora, ¿ese es el link de la inscripción, el que tienes ahí? Ese sí, es como el instructivo para inscribirse a los CIPAS. Inscribirse Es que no tanto lo a has los... enviado. Ay, ¿no lo envían? No, lo tienes ahí, pero no lo has enviado. Ya. Gracias. Para que se inscriban a los CIPAS y también a el reporte de las asistencias. Entonces, bienvenidos al curso, bienvenidos a la universidad y estamos en contacto, seguimos en contacto. Entonces, que tengan una feliz noche. Bueno, sí, señora, gracias. Muchas gracias, Muchas tutora. gracias, Buenas tutora. noches. Feliz Feliz noche, su merced. Muchas gracias. Buenas noches, gracias y que descansen.